nuevo, así que lo vamos a grabar. En este caso, son las tasas de cálculo demográfico, chiquillos. Acá quiero, por favor, que lo entiendan, chiquillos, y no se frustren, ya si es que no logran entender el cálculo en sí. Lo que me importa es que ustedes entiendan que hay fórmulas o cálculos matemáticos que se usan en geografía de población para obtener datos relevantes que me van a permitir tomar decisiones a nivel público, a nivel político, ¿ya? De saber qué debo hacer o qué no debo hacer, ¿ya? Son cálculos matemáticos que se aplican a nivel de natalidad, de mortalidad, y la mortalidad infantil está dentro de la mortalidad, el crecimiento vegetativo, que es si la población del país está creciendo o está decreciendo, está aumentando o está disminuyendo, ¿ya? La migración, inmigración, es decir, gente que llega a un país, la emigración, que es gente que sale del país, y la densidad poblacional, que es la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado que tenemos, ¿ya? La idea es que lo vayamos desarrollando, lo vamos a ir viendo lentamente, chiquillos. Recuerden que acá lo que me importa es que ustedes se queden con el concepto, con la idea, más que con el ejercicio práctico. Entendiendo, chiquillos, que probablemente ustedes quizá todavía no están trabajando mucho con lo que es decimales, o sea, división, multiplicación, que den resultados decimales. No se preocupe, el ejercicio está hecho, ya está cubierto, yo lo voy a mostrar y voy a explicar cómo se hace el cálculo. ¿Ya? Así que no se asusten. Vamos a partir con la tasa de natalidad. Matemáticamente, chiquillos, la fórmula, la expresión matemática para calcular la natalidad de un territorio en relación a una cantidad de habitantes es el total de nacimientos que ocurre dividido por el total de la población, ¿ya? Y ese resultado se va a multiplicar por un factor, por un número arbitrario, un número que yo defino. Por lo general, se utiliza el número 1000, ¿ya? Que en este caso son habitantes. Por eso entre paréntesis aparece hub, porque estamos hablando siempre de habitantes, ¿ya? Miren, acá, esta franja que aparece acá, es el signo de división, es el signo de fracción, ¿cierto? Que probablemente ustedes habrán visto en matemática con el profesor César. Si no lo han visto, chiquillos, no se preocupen, en algún momento lo van a ver, ¿ya? Pero este símbolo, o esta línea que aparece acá, es lo mismo que colocar el símbolo de división. Los dos puntitos para dividir, es exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, chiquillos, lo que yo debo hacer es considerar los nacimientos, dividirlo por el total de la población y ese resultado multiplicarlo por 1000, ¿ya? Y la expresión verbal, cómo se explica la tasa de natalidad, es el número de nacimientos dividido por la cantidad de habitantes, dividido por X cantidad de habitantes, ¿ya? Porque no sé cuánto es la población total, ¿ya? Y aquí te digo, generalmente, para esta multiplicación se usan múltiplos de 10, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, depende mucho del caso. Nosotros, por lo general, en los ejercicios que les voy a presentar, siempre vamos a utilizar el número 1000, ¿ya? Ahora, vamos a ver el ejemplo. Si en un año ocurren 1500 nacimientos, es decir, nacen 1500 bebés, y la población total del territorio es 1.000.000, calcule la tasa de natalidad por 1000 habitantes. ¿Esto cómo sería? A ver, chiquillos, denme un cachito, voy a hacer un pequeño cambio. Ya, aquí puse la calculadora para que ustedes puedan ver el ejercicio, cómo se hace el cálculo. ¿Ya? Espero que sí se vea, por favor. Sí, bacán. Ya. Vamos a hacer el cálculo entonces. Lo voy a colocar acá, voy a tapar un poquito acá las cifras. Y aquí yo debo escribir el número de nacimientos, que son 1500. Ese número lo divido por el total de la población, que en este caso era 1.000.000. Me da esa cifra, decimales, 0,0015. Esa cifra que me da ahí, yo la debo multiplicar por 1000.
Y el resultado final que me da es 1,5. ¿Qué significa eso? Que según el cálculo de la natalidad de ese lugar, bacán que se puede ver chiquillo, eso significa que por cada 1000 habitantes que existan en ese territorio, van a ser una persona y media, o el nacimiento van a ser 1,5. Usted me dirá, profe, ¿cómo que nace un niño y medio? Es imposible que nazca un niño y medio, o es uno o es dos. Es matemáticas, chiquillos. Si lo cambio y le digo que son por 2000 habitantes, te va a dar el resultado que son 3 nacimientos por 2000 habitantes. ¿Ya? De hecho, si aquí yo avanzo, ahí está el resultado. Ahí está el ejercicio desarrollado. 1500 dividido un millón me da 0,0015 habitantes. Ese resultado lo multiplico por 1000 y me da 1,5 habitantes. Eso significa que si yo hago un conteo de 1000 personas, en promedio, por cada 1000 personas que hayan en un territorio, van a nacer o nacieron 1,5 personas nuevas. De esa forma funciona, chiquillos, la geografía de la población. Usted me dirá, profe, ¿es mucho? ¿Es poco? Eh, no lo sé, ¿ya? Por lo general, lo que yo recuerdo es que tiene que ser al menos sobre uno. O sea, que haya al menos un hijo por familia. Si ya hay menos de uno, entramos en problema porque es muy probable que la población comience a envejecer, ¿ya? Y no haya renovación de población. Y, profe, ¿en qué influye que no haya renovación de población? Me va a decir usted. No va a haber gente joven para trabajar, ¿ya? Y esta gente joven que no va a alcanzar probablemente los pocos que hayan a pagar impuestos suficientes para mantener los programas de seguridad social, que es lo que pasa en muchos países desarrollados, que nos estamos quedando sin gente que pague impuestos y no puedo mantener mis políticas sociales, como el apoyo a los seguros de cesantía, el apoyo al adulto mayor, ¿ya? Y eso trae problemas, porque significa entrar a cambiar el modelo. Y es lo que les pasa a los países, por ejemplo, que optaron por modelos de seguridad social robustos, fuertes, ¿ya? Que aseguraban pensiones dignas con un buen sueldo para los adultos mayores, que te aseguraban un seguro de cesantía por un año con un sueldo mínimo, que no era un sueldo mínimo como el chileno, un sueldo mínimo contundente, o sea, para los países, para el nivel de país desarrollado, ¿ya? Por eso es importante, chiquillo, tener este dato. Si yo veo que comienza a bajar mucho, me preocupo y pienso, ¿cómo lo cambio? ¿De qué forma lo puedo cambiar? Quizá incentivando a los nacimientos, pero ¿cómo lo hago? Quizá ofreciendo algún beneficio económico, un bono por hijo, ¿ya? Asegurándoles que si tienen más de un hijo, pueden optar a una vivienda de mejor calidad, no sé. Esas son decisiones políticas, pero que surgen a partir de estos datos de población, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, chiquillos? ¿Alguna inquietud, algún aporte, algún cuestionamiento? Ya. Si no hay dudas, chiquillos, voy a avanzar. Ahí. Ahora vamos a hablar de la tasa de mortalidad, ¿ya? O tasa de defunción, o tasa de fallecimiento, le pueden llamar también. Aquí, en vez de considerar los nacimientos, considera las defunciones o las muertes, fallecimientos. Esas tres palabras son sinónimos, chiquillos: muerte, fallecimiento, defunción, ¿ya? Y en este caso yo tomo el número de muertes totales en un periodo de tiempo, lo divido por el total de la población y ese resultado lo multiplicaré por 1000. Y eso como resultado final me va a dar la tasa de mortalidad. ¿Ya? Y aquí, nuevamente, tenemos otro ejercicio y otro ejemplo. En este caso, si mueren 750 personas en un año y el total de la población son 750.000 habitantes, calcule la tasa de mortalidad por 1000 habitantes.
En este caso, ¿qué es lo que hago? Ubico primero el número de defunciones, el número de muertos. Son 750. Ese número lo voy a dividir por el total de la población, que en este caso son 750.000. Me va a dar como resultado 0,001, una milésima. Ese resultado por sí solo no me dice nada. Lo debo multiplicar por 1000 y me da 1. En este caso, entonces, significaría que por cada 1000 habitantes tiende a fallecer una persona. Eso es lo que indica la tasa de mortalidad, chiquillos. Eso es mucho, es poco, tampoco te lo sabría decir. Lo que sí te puedo decir, chiquillos, es que mientras más elevado sea esto, van a entrar más preguntas en mi cabeza o en la cabeza de cualquier autoridad. ¿Por qué fallece la gente? Quizás estoy en un momento en una guerra contra otro país y se explicará la mortalidad, una mortalidad elevada porque estamos combatiendo. Hoy en día quizás la mortalidad en Chile aumentó por el bicharraco terminado en 19, que ha aumentado la mortalidad del país. ¿Ya? Quizás estoy viviendo otro tipo de epidemia o pandemia. Hace 100 años probablemente fue el cólera, o fue la fiebre tifoidea, la tuberculosis, la poliomielitis, ¿ya? Y cuando nos dimos cuenta de, oye, la gente está muriendo de estos males, bueno, vacunemos a la gente para evitar que contraigan esta enfermedad. A partir probablemente de ver una elevada mortalidad, tomamos decisiones como vacunar a la gente o desarrollar la medicina de forma significativa, profesionalizarla, masificar los hospitales públicos, ¿ya? Entre tantos otros elementos, ¿ya? Hay países que tienen una tasa de mortalidad, chiquillo, elevadísima, lo cual también significa que hay una baja esperanza de vida. Si la gente muere poco, es porque la gente está viviendo más. Y si la gente vive más, es porque están teniendo acceso a mejores servicios, ¿ya? Quizá accediendo a una buena vivienda que me protege del frío, del calor extremo, accediendo a una buena alimentación, accediendo a servicios básicos como agua potable y alcantarillado, ¿ya? Todo eso juega acá, o sea, por eso les digo, no es tan simple, no es, el dato es porque sí. Los datos, chiquillos, en este caso, en demografía, tienen razón si se suben o bajan. Y lo importante es saber leer el por qué suben o bajan, o buscar esa explicación, ¿ya? Entonces, hasta acá, dudas, consultas, preguntas que tengan, chiquillos, alguna inquietud. De hecho, vamos a ver el resultado del ejercicio. Ahí está, ¿ya? Y se dan cuenta que da uno al final. No, profe, ya, bacán. Si alguien tiene alguna pregunta, chiquillos, del cómo se hace el cálculo, el ejercicio, me preguntan, ¿ya? No se queden con esas dudas. Ah, el micrófono está bloqueado. Ah, de veras. Chiquillos, si quieren hacer alguna pregunta, levanten la manito, ¿ya? Seguramente quedó así, ¿ya? Pero ustedes levanten la manito para poder yo activarle el micrófono, ¿ya? Porfa, para todos. Bien. Aquí, esto es un poquito diferente porque la variable ya no es el total de la población, sino que es el número de nacimientos. Y hablamos de la mortalidad infantil, ¿ya? Esta cifra, chiquillos, es súper relevante en salud, porque un mal sistema de salud en los países occidentales modernos se mide en cuántos menores se me mueren, menores de un año, ¿ya? De hecho, hoy en día existen unidades especializadas, por ejemplo, cuando el parto, el nacimiento de un niño fue complicado, si nació prematuro, hay unidades de neonatología especializadas, incubadoras, ya con equipamiento especial para darle el mejor soporte a este recién nacido, ¿ya? Hace 100 años atrás, cuando no estaba tan profesionalizado, por ejemplo, el tema de las matronas, como contaba acá, creo que era Lorena, que en las zonas más rurales
los niños llegaban al mundo a través con las parteras, ¿ya? Eso fue evolucionando y hoy en día las parteras prácticamente no existen y fueron evolucionando porque se convirtieron en matronas, se profesionalizaron, ¿ya? Surgió esta área de la medicina que se preocupa de ayudar a los nacimientos, también de llevar el control del embarazo, ¿ya? Pero eso antes no era así. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular la mortalidad infantil? ¿Ya? Tomo las muertes de aquellos menores a 1 año y lo voy a dividir por el total de nacimientos. No, a ver, el censo es diferente, ¿ya? Termino de explicar esto y respondo tu pregunta, estimado, ¿ya? Porque no, el censo es un proceso un poquito diferente, ¿ya? En este caso, la mortalidad infantil, vuelvo a insistir, considera aquellos muertos menores a 1 año y lo relaciona con el total de nacimientos que ocurren en el año, ¿ya? Y en la expresión matemática, ¿cómo se calcula? Es número de muertos menores a 1 año dividido por el total de nacimientos multiplicado por 1000, ¿ya? Y aquí vamos a desarrollar el ejemplo. ¿Ya? Dice, si en 1 año mueren 100 niños menores a 1 año y el total de nacimientos son 10.000, calcule la tasa de mortalidad infantil. Y hice la división de 100 dividido en 10.000, me da 0,01, o sea, una centésima. Y si eso lo multiplico por 1000, me da 10. Lo cual significaría que en 1 año, por cada 1000 habitantes, fallecen 10 menores. Mejor dicho, perdón, por cada 1000 nacimientos fallecen 10 menores. Lo cual es mucho, es poco, probablemente para la lógica occidental actual es muchísimo, ¿ya? De hecho, la tasa de mortalidad infantil es muy baja en los países occidentales. En Chile es bajísima. En Chile, en ese sentido, tiene indicadores de países europeos, ¿ya? Tiene muy baja mortalidad infantil. ¿Por qué? Porque se ha especializado en la salud en el área de la maternidad. Súmale a que existen una serie de ayudas, ya como programas de inmunización, eh, controles como el niño sano. Hay toda una política pública de Estado, perdón, de Estado por parte de Chile para eh, asegurar que los niños sobrevivan, ¿ya? Para asegurar que los niños sobrevivan. De hecho, quizá acá alguien que sea madre probablemente me va a poder ayudar. Las vacunas, por lo general, ¿en qué edad se le colocan al niño? Yo no tengo idea. Si alguien me puede decir, por ejemplo, para si no estoy tan perdido con las fechas. Por último, por el chat, o si alguien quiere hablar, que levante la manito. ¿Ya? Mientras le voy a responder la pregunta a su compañero que me dejó en el chat. No, no podemos calcular el censo así, porque el censo lo que hace considera muchas más variables. ¿Ya? Considera variables de quién es el jefe de hogar, o perdón, cuántos componen el núcleo familiar, eh, el nivel de educación de cada uno, en qué trabajan, ya si tienen, por ejemplo, algún medio de desplazamiento, si la vivienda es arrendada o es propia, entran otro tipo de preguntas. Aquí lo que yo le estoy mostrando en términos generales es, gracias Carla, que el primer mes, ¿viste? No da tan perdido, o sea, es de antes del año de vida. Lo que el censo te calcula más o menos una fotografía del país de cuántos somos, cuánta gente tiene qué nivel de educación, cuánta gente tiene aproximadamente un nivel de ingreso promedio determinado, ya van en temas más amplios. Aquí estamos viendo otros tipos de cálculos que se utilizan para también tomar decisiones políticas. ¿Ya? Gracias, Carla, por la respuesta. Entonces, durante los primeros meses ya se colocan las primeras vacunas. De hecho, hay vacunas que se colocan ya en edad un poquito más grande. Yo recuerdo una que te colocaban, o que a mí me colocaron, creo que en primero básico. No me acuerdo cuál era. ¿Ya? Pero las vacunas se colocan en la primera infancia, ¿ya? Y por eso ha disminuido. Cuando un país presenta una alta mortalidad infantil, también te llega, hay cuestionamientos sobre el sistema de salud, qué tipo de salud se tiene, se están cumpliendo, es una salud de calidad, puede satisfacer la necesidad de aquellos niños
ya recién nacidos, ¿es capaz el país de alimentar a estos niños recién nacidos? Entonces, que de esas preguntas, si el país está en guerra, por ejemplo, también influye. Ya si no hay acceso a servicios básicos, también influye, porque recuerden que el sistema inmunológico de los recién nacidos tiende a ser un poquito más frágil en comparación de un adulto, que ya está desarrollado y tiene un sistema inmunológico un poquito más robusto, ¿ya? Por eso es que es tan importante, chiquillos, el cuidado de los menores de la primera infancia, ¿ya? De hecho, vamos a ver si el resultado era 10. Era 10. En el fondo ahí está el cálculo, ¿ya? Ustedes lo pueden ver matemáticamente hablando. El censo del que tú hablas fue el 2017, ¿ya? Que fue un censo que vino en el fondo se tuvo que hacer un censo en 2017. A ver, la primera pregunta que hacen acá, claro, el censo fue el 2017 porque el de 2012 en Chile se hacía en los años terminados en dos. Te recuerdo que hubo en el 92, uno en el 2002 y vino uno en el 2012. El censo del 2012 fue muy mal hecho, no sirvió, así que se tuvo que rehacer uno en el 2017, ¿ya? Y ese es el censo que probablemente tú recuerdas, ¿ya? Eh, no entiendo la pregunta, Matías, cuando dices cuando recién nacen. Si la puedes desarrollar un poquito más o pedirme la palabra y te doy para que pueda hablar también, ¿ya? Mientras vamos a avanzar, chiquillos, al siguiente ejemplo, que tiene que ver con el crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo, en palabras simples, chiquillos, lo que te demuestra es si el país está creciendo en población o está disminuyendo en población. Eh, no sé si será lo de las vacunas, pero ahí Carla contaba que las vacunas por lo general se colocan desde el primer mes, ¿ya? Una serie de vacunas que te van colocando en el primer año de vida, ¿ya? Así que ahí van, yo no sé, no tengo hijos, así que no tengo que vacunarlos y no tengo recuerdo de mi año de vida para decirte cuántas vacunas me pusieron. Eh, en cuanto, chiquillo, al crecimiento vegetativo, si el resultado de la expresión matemática es positivo, o sea, si el número es positivo, la población está creciendo. Si el resultado es negativo, la población está disminuyendo. Casos de países como Japón, Alemania, Dinamarca, presentan negativo, ¿ya? Mira, aquí la reina me agrega otro dato, que la primera vacuna que te colocan es contra la tuberculosis, ¿ya? De hecho, sí. De hecho, aunque ustedes no lo crean como dato, cuando era chico pensando que yo tenía tuberculosis y a pasar a estar vacunado, porque tenía una infección pulmonar bastante grande. De hecho, y como dato, antes de continuar, como dato, hubo una generación de niños chilenos, que no, creo que fue en la década de los 80, finales de los 70, comienzo de los 80, que les colocaron vacunas que tuvieron que renovar la dosis, porque las vacunas no cumplieron su rol, que fue una noticia que salió hace unos cuantos años atrás, ¿ya? Pero, volviendo al tema del crecimiento vegetativo, si el crecimiento vegetativo es positivo, la población crece. Si el crecimiento vegetativo es negativo, la población está disminuyendo. En el caso de Chile, todavía el crecimiento vegetativo es positivo. Países como Japón, Alemania ya están presentando crecimientos vegetativos negativos. ¿Qué significa eso? Que están perdiendo población, se están envejeciendo y no se está renovando. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se calcula esto? Aquí lo complicamos un poquito y aparece una resta entre medio. Es toda la dificultad extra que tiene. Los nacimientos se restan a las muertes. El resultado de esa resta se divide por el total de la población y se multiplica por 1000. Y el resultado que me da ahí es el crecimiento vegetativo. Y aquí vamos a recurrir nuevamente a nuestra querida calculadora y vamos a hacer el ejercicio. Si en un territorio donde habitan 2 millones de personas, que es la población total, nacen en un año 1000 personas, 1000 nacimientos, y mueren 200, me va a dar 800. Esos 800 que me da como resultado la resta es lo que yo voy a dividir por los 2 millones de habitantes. Tengo 200.000, 2 millones. Y me va a dar 0,0004. ¿Ya? Ese 0,0004 se multiplica por los 1000.
y me da 0,4 positivo. O sea, más 0,4. Por lo tanto, la población está creciendo. Poquito, pero crece. ¿Ya? Ahora, si este resultado hubiese sido, por ejemplo, voy a hacerlo otra simulación, pero con las cifras invertidas. 200 menos 1000 dividido 2 millones por 1000. ¿Ven que me da ahora menos 0,4 y me da negativo? ¿Ya? Por eso el orden no lo puedo cambiar nunca. Si me hubiese dado ese resultado, significa que la población está disminuyendo. O sea, tengo menos habitantes que en comparación al año pasado. ¿Ya? Pero como en este caso es positivo, es decir, tengo más habitantes en comparación que el año pasado. ¿Ya? El crecimiento vegetativo, chiquillos, sirve mucho para saber si mi población está creciendo o está disminuyendo. ¿Y eso qué me va a indicar? Si está disminuyendo, buscar una solución para que no siga disminuyendo. Que puede ser, fomentemos la natalidad, ¿ya? Invitemos a gente migrante que viva acá y forme familia acá y se establezca acá y de esa forma disminuir esta pérdida de población. Ahora al revés, si veo que el resultado es muy elevado, el valor positivo es muy alto, quizá tengo que pensar en quizá disminuir la cantidad de migración, quizá incentivar a que mis jóvenes se vayan a vivir afuera, buscar algún territorio, algún espacio que sea habitable para ellos para no colapsar, porque los extremos son malos. Un crecimiento vegetativo en extremo positivo o en extremo negativo no es bueno. Como todo en la vida, los extremos no son buenos, sino que siempre tiene que haber un rango, una moderación, porque recuerden que tener quizás mucha población nos llevaría a situaciones como China o como India, que la gente viva sin nada, ¿ya? Donde una pieza, puede ser una habitación, un dormitorio en tu casa, o en el lugar en el que tú vives, se convierte en la casa para toda una familia, o más. Hay lugares, por ejemplo, en Hong Kong, en China, que viven con el sistema de camas calientes, que lo hablamos alguna vez cuando hablamos del mundo del carbón y del salitre. Es decir, una pieza o una cama de la cual yo me levanto y llega otra persona a dormir ahí. Y cuando yo llego del trabajo, esa persona se va a trabajar. Y la cama nunca descansa, es una cama caliente. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho ojo y mucho cuidado, chiquillos, con los extremos. Siempre tiene que tender a una moderación. Te doy al tiro la palabra, chiquillo. Déjame buscarte por acá. Ahí está. Ya. Ahí te mandé una solicitud para que puedas activar el micrófono y puedas hablar, chiquillo. Dele. Dígame. Ya. A ver si quieres preguntar algo. Por el matemática, porque recién tú hacer eso, yo hacer, pero no lo veo lo mismo. Porque acá se dice, quiero ver, tienen 2 millones de personas Sí, que está sí. viviendo. Y después se dice, tiene 200 que están muertos. Ajá. Pero yo pienso, son 2 millones de personas que fueron 2 millones, no, más 200 que puedo ver cuántas personas que tiene. Ya. Ujú. Sí, mira. Sí, sí entiendo. Pero mira, pero fíjate, quizás los datos están un poco desordenados en comparación a cómo yo los presenté. ¿Ya? ¿Ya? Los 2 millones son el total de la población, que va acá Sí, abajo. claro. ¿Ya? Y luego van los nacimientos, que son 1000, y las muertes, que son 200. Y yo Sí, primero lo que tengo que hacer es la resta de estos dos elementos, y me va a sí, dar sí. 800. Esos 800 van a ir divididos a los 2 millones. Y por eso te va a dar 0,00 y algo. Mira, voy a volver a poner la calculadora. Uy, la cerré. No, no está bien. Ujú, Solo yo estoy equivocado porque yo calculo, lo ujú, sacaste el 2 millones más 200. ujú. Ya, es que Pero yo sí, ahí está haciendo mal el procedimiento. Recuerda que sería en claro, este caso, voy a hacer el ejercicio de nuevo para que lo puedas ver.
paso a ¿Ya? paso. Primero vamos con lo, te voy a silenciar para que no se genere ruido ambiente, y después me piden la palabra de nuevo por el chat, me escribe si entendiste o no. ¿Ya? Los nacimientos son en este caso 1000. A esos nacimientos yo le resto las muertes, que son 200. Me va a dar 800. Esa cifra yo la voy a dividir por el total de la población, que son 2 millones en este caso. Y eso me va a dar este número en decimal, 0,0004. Ese resultado es el resultado de esta división. Y yo lo voy a multiplicar por 1000 y me da 0,4. De esa forma llego al número, a través del procedimiento, ¿ya? Así funciona, chiquillos. O así se desarrolla, ¿ya? Espero que te haya quedado un poquito más claro. Y mientras, chiquillos, vamos a avanzar, ¿ya? Exacto, primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis, pero partiendo por la resta, ¿ya? Exacto, el resultado da otro. Exacto, cambia. Ahora vamos a ver, chiquillos, otro indicador que es la tasa de emigración. La emigración, chiquillos, es, en el fondo, en este caso, considera el promedio de habitantes que salen en un año de un país. ¿Por qué el promedio? Porque en el fondo no siempre tengo la misma cantidad de personas que salen durante el año, ¿ya? Por lo tanto, primero se calcula un promedio, que en este caso sería el total de habitantes por mes, que se suma y se divide por 12, como calculando un promedio de notas. Pero acá por lo general yo siempre te voy a dar el ejemplo ya con la media calculada, para evitarnos el conflicto de tener que andar haciendo un paso extra. En este caso, la tasa de inmigración lo que mide es el promedio de personas que salen del país. ¿Ya? El promedio de personas que salen del país. En este caso, se considera la media de población que migra, o sea, el promedio de población que sale del país, se divide por la población total y se multiplica por 1000. ¿Ya? Ejemplo, si la media o el promedio de población que sale del país son 10.000 habitantes y la población total son 10 millones, el cálculo de la tasa de migración sería el siguiente. Creo que de nuevo lo cerré. Perdón. Sería en este caso 10.000 dividido por 10 millones, lo cual me va a dar 0,001 habitantes. Lo voy a multiplicar por 1000 y me va a dar 1. En el fondo, por cada 1000 habitantes, emigra una persona. ¿Ya? Hay países que tienen cifras mucho más altas. Todos estos datos, chiquillos, yo los inventé en el fondo. Tomé datos al azar y los hice un ejercicio. ¿Ya? Hay países que tienen tasas de migración muy elevadas. ¿Ya? Y ahí, en el fondo, la autoridad política lo que hace es decir, ¿por qué la gente está migrando de mi país? ¿Por qué se van? ¿Ya? En algunos casos se puede deber a buscar una mejor opción educativa, ¿ya? Me voy a estudiar al extranjero, quizá mi país está viviendo un conflicto, una guerra, y emigro para buscar una vida más tranquila, como ocurrió con los sirios que llegaron a Chile, ¿ya? O con otros conflictos en otras latitudes del planeta. Quizá mi país vive una grave crisis económica, quizá mi país presenta una inestabilidad política y no me ofrece una vida digna. Todas esas son opciones, chiquillos, que te llevan o te motivan a que tú te vayas de tu país. Ningún ciudadano probablemente se va del país por gusto, ¿ya? Porque diga, no, me quiero ir porque me quiero ir. Porque también es un proceso bien difícil y doloroso.
significa muchas veces dejar familia, amigos, vínculos, trabajos, quizá cuánta cosa. Y ustedes probablemente, chiquillos, lo saben de mejor manera que yo, muchos de ustedes, ¿ya? Y ustedes también fueron parte de esa cifra en algún momento en sus países, ¿ya? De gente que buscó un mejor horizonte, ¿ya? De hecho, los chilenos también nos pasa. En el caso de Chile, en la época de dictadura militar, la emigración forzada, escapando de la dictadura, fue muy alta. Y se formaron colonias de chilenos en Suecia, en Australia, en Nueva Zelanda, bastante grandes, ¿ya? Que hasta el día de hoy sigue siendo de las colonias extranjeras de las más grandes que tiene Chile, ¿ya? Imagínense, o sea, en todos los países en algún momento de su historia han vivido este proceso. Italia lo vivió a comienzos del siglo XX, Irlanda lo vivió a comienzos del siglo XX, cuando irlandeses e italianos migraron a Estados Unidos buscando nuevas oportunidades. Esto que se llamó el sueño americano, ¿ya? En el fondo de buscar un mejor pasar para mí y mi familia. Hasta aquí, chiquillos, dudas, consultas, preguntas, comentarios, acotaciones. Ya, no hay. Bien. Luego, tenemos lo que es la tasa de inmigración. Aquí también, chiquillos, probablemente muchos de ustedes también estén en la cifra de acá, pero en el caso chileno, ¿ya? Que es la gente que llega al país. Esto también se calcula en base a un promedio, ya un promedio de habitantes que es la media que llegó por mes a este país. Matemáticamente se considera la media de inmigrantes dividido por el total de la población y se multiplica por un factor de 1000, ¿ya? Aquí también las autoridades, en este caso del país receptor del migrante, dicen, ok, ¿por qué está llegando gente? Y mira alrededor del mapa, quizás en los países cercanos a ver si hay algún proceso de inestabilidad política, alguna crisis económica, social, ¿ya? Y es como, ¿por qué? A ver, ¿por qué está pasando esto? Y después comienzan a hacer otras preguntas. ¿Qué tipo de migrante estamos recibiendo? Me explico más en detalle, chiquillos. Por ejemplo, esta persona que emigra al país acá, ¿tiene algún estudio? ¿Tiene su educación completa? ¿Es profesional? ¿No es profesional? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Qué edad tiene? Toda esa información, chiquillos, resulta relevante. Y surge a partir de darnos cuenta de que si tenemos mucha o poca migración. Históricamente, chiquillos, Chile era un país que no recibía muchos migrantes, porque no era un país atrayente para venir. Habían opciones en Latinoamérica mucho más atrayentes económicamente, culturalmente, como Argentina, por ejemplo, Brasil. De hecho, en los 90 o en los 80, por ejemplo, Venezuela fue un destino muy cotizado por migrantes latinoamericanos, para ir a buscar ahí un horizonte, una nueva vida. Pero de la nada Chile se vio recibiendo migrantes en cantidades que nunca se lo imaginó. Y eso también explica, chiquillos, que nosotros como país hubiésemos estado poco preparados para recibir esa cantidad de migración que llegó, ¿ya? Y eso trae una serie de problemáticas. Por ejemplo, el tema del hacinamiento en las viviendas. Hay países que están muy acostumbrados a recibir alto flujo de inmigración, sobre todo países europeos como España, que recibe una fuerte migración de latinos, Francia, Alemania, Reino Unido, ¿ya? Estados Unidos. Generalmente la población tiende a migrar a lugares donde puede optar a mejores opciones de vida, ¿ya? Y en este caso se calcula de esa forma, la media de inmigrantes dividido el total de la población multiplicado por 1000, ¿ya? Y el ejemplo que yo les coloco acá es que si en un país llegan en promedio 25.000 habitantes, ¿ya? 25.000 personas, y la población total es de 2 millones, calcule la tasa de inmigración, ¿ya? Y en este caso se calcularía de la siguiente forma. 25.000, que es el promedio que yo calculé, lo divido en estos 2 millones. Eso me va a dar 0,0125.
El resultado de esa división lo voy a multiplicar por 1000 y me va a dar 12,5 habitantes. Eso significa que por cada 1000 habitantes que hay acá, llegan 12,5 inmigrantes en promedio. ¿Es mucho, es poco? No lo sé. Vuelvo a decir, no lo sé. Pero probablemente los países desarrollados que están acostumbrados a recibir un flujo de migrantes importante, las cifras son mucho más elevadas. Pueden llegar a ser millones de migrantes que llegan a esos lugares. Chile, por ejemplo, está bien abajo en esos rankings de migración, principalmente por un tema de la lejanía, ya, de que tampoco es un destino muy atrayente. De hecho, climatológicamente no es muy rico vivir en este país, sobre todo para los ustedes, chiquillos que son extranjeros, que el clima les complica bastante por el calor, el frío, sobre todo el frío, ¿ya? Eh, Tampoco es que los sueldos sean muy elevados, no hay mucho donde proyectarse, seamos honestos, o sea, si no es por la actividad minera, por ejemplo, ¿en qué otra área te podrías proyectar a tener un buen sueldo en este país siendo migrante? Quizás siendo profesor universitario, pero resulta difícil también, o sea, son pocas las vacantes, ¿ya? A diferencia de irse a Estados Unidos, a Canadá, de hecho hay países que incluso buscan potenciar la inmigración, como es el caso de Canadá, ¿ya? Que invita mucho a los extranjeros a que vengan, que vayan a vivir allá, eh, para, para así potenciar el número de habitantes que tienen, porque Canadá es un país que tiene muy poca población, ¿ya? Lo mismo que ocurre con Australia, Nueva Zelanda, que ofrecen visas de trabajo que duran bastante tiempo y te permiten optar a un buen trabajo, un buen sueldo, aprender un idioma nuevo, ¿ya? Que eso motiva y es un gancho. Acá, por ejemplo, en Chile no hay mucho gancho para eso. Así que no te sabría decir si es mucho o poco lo que es el proceso migratorio en cuanto a Chile, ¿ya? Y por último, estamos con la densidad de población, chiquillos. La densidad de población, en palabras simples, lo que hace es establecer cuántos habitantes viven en un kilómetro cuadrado, en promedio, ¿ya? Y matemáticamente es la fórmula más fácil de todas porque es solamente dividir. En este caso, sería dividir el número de habitantes totales por la superficie total en kilómetros cuadrados. Y con eso, chiquillos, yo puedo tener eh, una densidad de población calculada, ¿ya? En el ejemplo que te coloco acá, dice, la población total de una región es de 550.000 habitantes, ¿ya? Y la superficie son 30.000 kilómetros cuadrados. Calcule la densidad de población por kilómetro cuadrado. Y tengo que aplicar esa división, colocando arriba el número de habitantes y abajo la superficie en kilómetros cuadrados. 550.000 dividido en 30.000 me da aproximadamente 18 habitantes por kilómetro cuadrado, en este caso 18,3. La misma pregunta que me hacía al comienzo, profe, ¿cómo son 0,3 habitantes? Es un cálculo matemático. Por lo tanto, evidentemente no va a ser exacto el número que te dé un entero, pero sí lo podríamos aproximar a 18 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, en un cuadrado de 1 kilómetro por 1 kilómetro, ¿ya? Imagínense algo así. Y aquí mide 1 kilómetro, 1 kilómetro, 1 kilómetro y 1 kilómetro, ¿ya? Acá viven 18 personas, o 18 habitantes. ¿Es mucho o es poco? Tampoco sabría decírtelo. Probablemente sea una cantidad relativamente normal, mucho menor a lugares como Hong Kong, Shanghái, Macao en China, que son lugares que tienen densidades poblacionales que pueden llegar a los 1000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, se vive en departamentos solamente, ¿ya? Por lo general, la densidad de población, una baja densidad de población, te va a indicar que son zonas mayoritariamente rurales, donde hay mucha distancia entre una casa y otra. En cambio, si es una densidad de población elevada, al revés me va a indicar que todos vivimos muy juntos o vivimos en un bloque de departamentos, ¿ya?
Y así se calcula, chiquillos, la densidad poblacional, ya que es una de las expresiones más comunes que ustedes probablemente escuchen cuando se habla de información de población o caracterización de población. ¿Ya? Hasta ahí, dudas, consultas, preguntas que tengan, chiquillos, inquietudes que tengan, sino para dejarles presentada la pregunta esencial y darles, chiquillos, unos 5 minutitos más o menos para que puedan ustedes desarrollar la pregunta esencial ahora, ¿ya? Para que no se la dejen como tarea, ¿ya? Déjenme primero sacar el lápiz y vamos a avanzar. Esta es la pregunta esencial. ¿De qué forma la demografía permite a los estados definir políticas públicas? Fundamente su respuesta. Ya, en este caso, chiquillos, lo que resulta importante, vamos a sacar una fotito, se la mandé al grupo del curso. Lo que resulta importante es que ustedes consideren todo lo que hemos hablado, ¿ya? Aquí no hay respuestas malas ni buenas, sino que mejores o que les falta un poquito de argumentación. Piensen en cómo se utiliza en la salud, ¿ya? Por ejemplo, cómo esta información puede ser útil para saber si necesitamos mejorar nuestro sistema de salud, si necesitamos mejorar nuestro sistema de vacunación, si necesitamos mejorar quizás los controles en primera infancia o con los adultos mayores, ¿ya? Si es necesario, chiquillos, mejorar esto o cómo influye esto, por ejemplo, para que el Estado diga a cuánta gente se le va a destinar un bono o un beneficio, ¿ya? De qué forma va a influir en, por ejemplo, en las políticas migratorias de un país. Quizás si yo veo que entra mucho inmigrante, quizás quiero disminuir eso. ¿Y cómo lo disminuyo? Pero para eso necesito saber la información. ¿Y cómo obtengo la información? A través de esto. Entonces, recuerden, chiquillos, la importancia que tiene la geografía de la población, la demografía, para tomar decisiones. ¿Ya? Por ahí va la idea de la respuesta. Revisen la materia, revisen los apuntes, chiquillos, tómense su tiempo. Voy a estar acá con ustedes para que ustedes puedan resolver sus dudas, sus